Ryker Webb. En junio de 2022 se hizo viral el caso de Ryker Webb, un niño de apenas 3 años que desapareció en una zona boscosa de Montana, en Estados Unidos. No era un lugar cualquiera. Ahí las temperaturas bajan bastante, el terreno es montañoso y hay animales salvajes como osos o pumas, así que desde el primer momento la situación preocupó muchísimo. Todo empezó cuando el niño estaba jugando afuera de su casa con su perro mientras su papá lo vigilaba. En algún punto lo perdieron de vista unos minutos y cuando volvieron a buscarlo ya no estaba. Pasaron un par de horas antes de que avisaran a las autoridades y desde ahí se armó un operativo enorme con vecinos, policías, perros de búsqueda y drones. El clima tampoco ayudaba porque durante esos días hubo tormentas fuertes y noches casi congeladas. Después de 3 días de búsqueda lo encontraron dentro de un cobertizo abandonado a varios kilómetros de su casa. Lo raro es que, considerando el frío y lo peligrosa que era la zona, el niño apareció físicamente bien. Tenía hambre, sed y estaba asustado, pero no presentaba heridas graves. Eso sorprendió incluso a los rescatistas, porque sobrevivir tantas horas solo en ese entorno no era nada fácil. Llamó mucho la atención la actitud del niño. Según quienes estuvieron ahí, el niño casi no habló sobre lo que pasó ni explicó cómo llegó hasta ese lugar. Pero lo que más llamó la atención del caso en sí es la comparación del rostro del niño antes de desaparecer y después de haberlo encontrado. Como puedes observar, hay una gran diferencia. En su expresión se muestra que algo muy malo tuvo que vivir. Muchos dicen que en esta imagen el niño tiene la mirada de las 1000 yardas. Esta es la mirada de las personas que han vivido un infierno, un suceso traumante. Sobre todo se relaciona a personas que estuvieron en la guerra. Hasta hoy no existe una explicación clara de qué ocurrió exactamente durante esos días. Algunas personas creen que simplemente se perdió y tuvo suerte, mientras que otras piensan que hay detalles que no terminan de encajar, como el tiempo que tardaron en reportar la desaparición o el silencio del niño cuando le preguntaron qué había pasado. El caso quedó abierto a muchas teorías, pero lo único seguro es que apareció con vida en un lugar donde muchos pensaban que no iba a resistir tanto tiempo. What do you see? I see a house. A house? In the woods? Yeah. So I can live in there and then I can live. ¿En dónde estuvo realmente el pequeño Ryker Webb? Desaparición accidental. En noviembre de 2009, un empleado de 25 años llamado Larry Eli Murillo Moncada desapareció sin dejar rastro en Council Bluffs, en Estados Unidos. Trabajaba en el supermercado No Frills Supermarket y esa madrugada salió corriendo de su casa después de una discusión familiar. Hacía frío, no llevaba abrigo y desde ese momento nadie volvió a verlo. Durante años su caso se manejó como una desaparición. Su familia lo buscó pensando que quizás se había ido del estado o que algo más grave le había pasado fuera de la ciudad. Nunca imaginaron que estaba mucho más cerca de lo que pensaban. En enero de 2019, casi 10 años después, el supermercado cerró y comenzaron a desmontar el local. Al mover unos refrigeradores industriales enormes, encontraron un cuerpo atrapado en el espacio de unos 45 o 50 centímetros entre la parte trasera del equipo y la pared. Era él, había estado ahí todo ese tiempo. Exempleados confirmaron algo que hizo que todo encajara. Era común que algunos trabajadores se subieran encima de esas neveras para esconderse un rato del turno nocturno. Era un escondite improvisado para descansar sin que los supervisores los vieran. La teoría más aceptada es que Larry hizo lo mismo. Se subió, perdió el equilibrio o se quedó dormido y cayó por el hueco trasero. A man fell behind a large refrigerator unit at the supermarket where he worked in 2009. Now, he was seriously trapped, but his cries for help were drowned out by the noise of the coolers.
days passed, and weeks turned into months with no leads on his whereabouts. It was 10 years later that contractors began working on the now abandoned supermarket. As they moved the refrigerator unit, they found the man's remains wedged behind it. El espacio era tan estrecho que, si cayó de cierta forma, no tenía margen para moverse. El dictamen oficial determinó que murió por asfixia posicional. No hubo señales de violencia ni de que alguien más estuviera involucrado. Lo más inquietante es que nadie escuchó nada. Los compresores de los refrigeradores hacían un ruido constante y expulsaban aire caliente hacia arriba, lo que pudo ayudar a dispersar olores y cubrir cualquier sonido. El supermercado siguió operando durante años con clientes caminando todos los días a pocos metros de donde estaba su cuerpo. Desapareció en 2009. Lo encontraron en 2019, en el mismo lugar donde trabajaba todos los días. Kenneka Jenkins. Este caso pasó en 2017, en el Hotel Crown Plaza Chicago O'Hare Hotel y Conference Center, cerca del aeropuerto de Chicago. Kenneka tenía 19 años y fue a una fiesta en una habitación del hotel con varios amigos. Era una celebración porque había conseguido un buen trabajo. Durante la madrugada, alrededor de la 1 de la mañana, les dijo que iba a bajar a su carro y que regresaba, pero nunca volvió. Horas después, sus amigos empezaron a buscarla dentro del hotel, pero no aparecía. Su mamá llegó al lugar y presionó para que revisaran cámaras de seguridad. En los videos se ve a Kenneka caminando sola por distintos pasillos y áreas del hotel. En las grabaciones parece desorientada, como si estuviera bajo efectos de algo. Lo extraño es que termina entrando a la cocina industrial del hotel y finalmente a un congelador grande tipo cuarto frío. Ahí fue donde la encontraron muerta casi 24 horas después. La versión oficial fue que murió por hipotermia. En la autopsia se determinó que tenía alcohol y un medicamento llamado topiramato en el sistema, lo que pudo haber afectado su estado mental y coordinación. Las autoridades concluyeron que fue un accidente. Entró al congelador sola y no pudo salir. Encontrado en Google Maps. En 1997, un hombre llamado William Moult salió de un club nocturno en Lantana, Florida. Antes de irse, hizo una llamada a su novia para avisarle que ya iba de regreso a casa. Según lo que se sabe del caso, solo fue una llamada breve, pero William nunca regresó. Después de esa llamada, simplemente desapareció. No hubo señales de un accidente en la carretera, no aparecieron testigos y tampoco hubo indicios de un secuestro. Con el paso del tiempo, el caso quedó archivado como una desaparición sin resolver. Así pasaron más de 2 décadas. En 2019 ocurrió algo inesperado. De acuerdo con lo que se relató después, un hombre estaba revisando imágenes satelitales en Google Maps. Estaba viendo una urbanización en Wellington, Florida, cuando notó algo extraño dentro de un lago que se encontraba en el fraccionamiento. Al acercar la imagen, la forma empezó a distinguirse con más claridad. Bajo el agua parecía verse la silueta de un automóvil. Para confirmar lo que estaban viendo, contactaron a un vecino que tenía un dron. El dispositivo fue volado sobre el lago y desde el aire pudieron observar que efectivamente había un vehículo hundido. Fue entonces cuando decidieron avisar a las autoridades. Aquel vehículo era un Saturn SL blanco de 1994, el mismo que conducía William la noche de su desaparición. Cuando la policía llegó al lugar y sacó el automóvil del agua, encontraron restos humanos en el interior. Poco después, de acuerdo con los registros de la investigación, se confirmó que se trataba de William Moult, el hombre que había desaparecido en 1997. Según las reconstrucciones del caso, una de las posibilidades planteadas es que aquella noche Moult se desviara del camino mientras conducía y terminara cayendo al lago. Las hipótesis que salieron a raíz de este accidente fueron variadas. Muchos dicen que fue un simple accidente, otros dicen que tal vez fue que se quitó la vida, otros también dicen que fue a raíz de porque iba tomado, iba ebrio, fue que se desvió de la vía y cayó en este lago. El área estaba rodeada de vegetación y el vehículo no era visible desde la calle, lo que explicaría por qué nadie lo notó durante tantos años.
Desaparición por señal, wow. En 1977 pasó algo que hasta hoy sigue dando vueltas en la cabeza de mucha gente. El radiotelescopio Big Ear, en Ohio, detectó una señal que venía del espacio profundo. No era cualquier cosa, era intensa, rara, distinta a lo que normalmente se registraba. El astrónomo Jerry Ehman, cuando revisó el papel con los datos, escribió "wow" al lado, y así se quedó el nombre para siempre. Nunca hubo una explicación oficial sobre qué la generó. Hay hipótesis, pero nada confirmado. Décadas después, en 2017, un grupo de estudiantes de la Universidad de Maribor, en Eslovenia, decidió hacer algo curioso. Eran radioaficionados y lograron reproducir la misma frecuencia que se asocia con la señal wow. En lugar de dejarlo ahí, se les ocurrió enviar una respuesta al espacio como experimento. Lo hicieron desde un campamento en el bosque Crocar, un lugar conocido por tener cielos despejados. Para ellos era solo eso, una idea entre universitarios, una especie de homenaje moderno a lo que pasó en los 70. Días más tarde, uno de los integrantes del grupo, Sam Novak, se perdió en el bosque, se alejó del campamento y simplemente no volvió. Lo buscaron, pero no encontraron nada, excepto su iPhone. En el celular había un audio grabado por él. Lo que se escuchaba era algo parecido a ruido blanco. Según los otros dos estudiantes, les tomó casi un año descifrar lo que había en esa grabación. Aseguraron que, tras desencriptarla, el mensaje decía interferencia no deseada, silencio o eliminación. Desde entonces, algunos astrónomos en Maribor dicen haber captado nuevas señales de radio muy similares a la WOW, pero con un detalle diferente. Son más constantes y después vienen largos silencios. Quienes las han escuchado las comparan con el sonido de los viejos teléfonos fijos cuando alguien llamaba y no decía nada. Ese tono extraño que se quedaba ahí, como si del otro lado alguien estuviera escuchando. Jacobo Greenberg. La historia de Jacobo Greenberg se volvió un misterio enorme por cómo terminó todo. Para 1994 ya era un científico conocido por estudiar la mente, pero también por una idea bastante extraña. Él decía que la realidad no solo se observa, sino que se construye desde la conciencia. Yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Según algunas personas cercanas, estaba a punto de realizar un experimento importante para probar algo así como una conexión directa entre cerebros. Algo que, si funcionaba, podía cambiar muchas cosas sobre cómo entendemos la percepción. Y justo en ese punto desapareció. De un día para otro dejó de ir al trabajo, no avisó a nadie y nunca volvió a aparecer. No hubo registros de vuelos, no dejó pertenencias preparadas y nadie cercano sabía realmente qué estaba pasando por su cabeza en esos días. Lo raro es que varios testimonios dicen que estaba obsesionado con llevar sus experimentos más lejos, ya no solo como ideas, sino como algo que quería probar en la vida real. El científico mexicano Jacobo Greenberg desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastros, supuestamente justo antes de hacer uno de los descubrimientos científicos más grandes de su tiempo. Uno que podría explicar los milagros de Jesucristo, de convertir el agua en vino o sanar a los enfermos, o la manera en la que una chamana mexicana llamada Pachita supuestamente era capaz de materializar órganos con sus propias manos y operar pacientes con tan solo un cuchillo de campo. Pero toda esta investigación terminó repentinamente. Algunos dicen que su esposa acabó con él, otros dicen que la CIA lo capturó y algunos más especulan que en realidad se trataba de un charlatán. Ahí es donde el caso se vuelve más inquietante. Greenberg creía que ciertas personas podían acceder a un nivel distinto de conciencia y modificar la realidad que percibimos.
Para muchos eso sonaba exagerado, pero él parecía completamente convencido. Algunos cercanos llegaron a decir que hablaba de experiencias mentales que iban ya a otro nivel y de experimentos que iban más allá de lo que la ciencia tradicional aceptaba. Por eso una de las teorías más repetidas es que no fue una simple desaparición, sino que él mismo decidió cruzar una línea que nadie más estaba dispuesto a cruzar. Me recordé de Jacobo Greenberg. De él que has escuchado Híjole, es que hay temas. Sí, yo trato de no. Yo respeto lo que hizo. Yo tengo. No voy a decir que la verdad, pero pues conozco otra historia, sé dónde está. Está en otra dimensión. Va y viene, puedo decir. Que es lo que yo sé. Mientras tanto, otras versiones apuntan a problemas personales con su esposa o incluso a que alguien más pudo intervenir, pero nada de eso se comprobó. No sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió. Lo que quedó es la sensación de que estaba entrando en una etapa muy intensa de su vida, justo antes de borrarse por completo. Han pasado décadas y sigue sin haber una explicación clara. No hay una última pista sólida, solo la idea inquietante de que quizá Jacobo Greenberg se acercó demasiado a algo que no terminó de entender, o que decidió desaparecer cuando estaba a punto de descubrirlo. Desaparición de Brandon. Brandon tenía 19 años y era originario de Minnesota. Se había graduado de la preparatoria de Marshall en 2007 y al momento de su desaparición cursaba su primer año en la Escuela Técnica y Comunitaria del Oeste de Minnesota. Según registros de la escuela, se estaba especializando en mantenimiento de turbinas de viento. De acuerdo con lo que se pudo reconstruir después, la noche del 13 de mayo de 2008, Brandon asistió a una fiesta para celebrar el final de su primer año de estudios. Cerca de la medianoche decidió regresar a casa. El trayecto hasta la vivienda de sus padres era de aproximadamente 48 kilómetros. Según el testimonio de sus padres, alrededor de las 2 de la madrugada del 14 de mayo, recibieron una llamada de Brandon. Durante esa llamada les explicó que su automóvil había terminado dentro de una zanja al costado del camino. De acuerdo con lo que relata, no estaba herido, pero necesitaba ayuda para salir de ahí. Annette y Brian Swanson salieron de inmediato en su camioneta para recogerlo. Mientras conducían, se mantuvieron en contacto con su hijo por teléfono. Brandon trataba de explicarles dónde creía que se encontraba, en una zona rural cercana a Lind. El plan era sencillo. Tanto Brandon como sus padres usarían linternas para poder verse en medio de la oscuridad. Durante cerca de 40 minutos permanecieron hablando mientras intentaban ubicarse. Sin embargo, comenzó a ocurrir algo extraño. Según declaraciones posteriores de los padres, ellos llegaron al área que Brandon describía, pero no lograban verlo. A pesar de que seguían hablando con él por teléfono, no podían encontrarlo en los alrededores. Hay un detalle que siempre llamó mucho la atención. Brandon decía poder ver las luces del vehículo de sus padres a la distancia, pero ellos no podían verlo a él. En medio de la llamada, Brandon dijo que podía ver unas luces que parecían venir de un pueblo cercano. Según su testimonio, decidió dejar el automóvil y caminar hacia esa dirección. De acuerdo con lo que relató Brian Swanson en distintas entrevistas, Brandon interrumpió la llamada de forma repentina. Lo último que escuchó fue a su hijo gritar. La llamada se cortó en ese instante. Sus padres intentaron volver a marcarle de inmediato, pero Brandon ya no respondió. Continuaron buscándolo durante toda la madrugada en la zona, hasta aproximadamente las 6:30 de la mañana, momento en el que decidieron contactar a la policía. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de Brandon Swanson. A pesar de las búsquedas realizadas en la zona y de las investigaciones posteriores, nunca se ha podido establecer con certeza qué ocurrió después de aquella última llamada. Misterioso vuelo. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció en 2014 y hasta hoy nadie ha podido explicar qué pasó realmente.
Era un Boeing 777 con 239 personas que salió rumbo a Beijing y menos de una hora después dejó de responder. No hubo señal de auxilio, no hubo despedida por radio, simplemente se perdió entre Malasia y Vietnam, como si alguien hubiera apagado todo de golpe. Lo más desconcertante es que ni siquiera las investigaciones coincidían entre sí. Pero en este caso es como si se hubiera apagado a mano. Entonces aquí empezaron a decir, ostras, aquí ha habido alguien que lo ha apagado a mano. Y es que además, como digo, los aviones están conectados con satélites y esa conexión con el satélite tú no la puedes romper de una forma tan fácil como esto del transponder, que es simplemente apagar una ruleta. Para apagar eso, la persona que lo quisiera hacer tenía que... Es que es una cosa de locos. Tenía que cortar la electricidad del avión. Entonces cuando tú cortabas la electricidad del avión, en ese momento el sistema dejaba de funcionar automáticamente. Porque si tú lo apagabas, el propio sistema enviaba un mensaje de me han apagado manualmente, ¿sabes? Pero si tú lo cortas, es como cuando tiras de un cable. Ahí no hay aviso ni nada. Algunas agencias hablaban de accidente, otras no descartaban un secuestro, pero ninguna versión lograba cerrar el caso. Se buscó durante años en el océano y en zonas remotas sin encontrar algo definitivo, algo que normalmente siempre aparece en este tipo de tragedias. También hubo detalles que hicieron todo más inquietante. Familiares aseguraron que algunos teléfonos de pasajeros seguían dando tono cuando llamaban, como si todavía hubiera actividad del otro lado. Y apareció una teoría sobre personas a bordo relacionadas con tecnología militar capaz de interferir aeronaves, una idea que dejó muchas preguntas abiertas. Es la última imagen del piloto y el copiloto cruzando el arco de seguridad. La policía baraja la teoría del secuestro o el suicidio de uno de los dos. La compañía Malasia confirma que el copiloto dio el último mensaje. Todo bien, buenas noches, y ya sabía que el sistema que envía datos del aparato estaba desconectado. Poco después el avión descendió 1,5 kilómetros para que no lo detectaran los radares civiles y cambió radicalmente el rumbo. Desaparición de Lisanne y Chris. En 2014, dos chicas holandesas llamadas Lisanne Froon y Chris Kremers viajaron a Panamá con la idea de aprender español y pasar unas semanas tranquilas allá. Todo iba normal hasta que el 1 de abril decidieron hacer una caminata por el famoso Sendero El Pianista, una ruta que muchos turistas recorren sin mayor problema. Ese día salieron como si fuera un paseo corto, con ropa ligera y sin equipo para algo complicado. Desde ese momento ya nadie volvió a verlas con vida. Lo raro empieza cuando revisan las fotos que tomaron con sus celulares. Al principio todo parece un viaje normal, pero conforme avanzan las imágenes, se nota que están cada vez más adentro de la selva y completamente solas en un camino que suele tener gente. Lo más extraño es que el sendero está bien marcado, así que nadie entiende cómo pudieron perderse tanto ni por qué siguieron avanzando sin estar preparadas. A medida que cae la tarde, las fotos cambian de tono y se siente que algo ya no iba bien. La familia les dijo una cosa: métete en el sendero, pero cuando llegues al volcán, vuelve por donde has vuelto. Cosa que no hicieron, se desviaron por otro lado, porque una de las dos quería ver unas cascadas y por desgracia se perdieron. Si te pierdes, probablemente sea muy difícil de salir ahí. Y recordemos, en Panamá, con insectos, hay panteras que rara vez se dejan ver, también hay serpientes venenosas. Todo iría bien hasta las 4:39 de la tarde. Realizan ya las primeras llamadas de emergencia. Los registros del teléfono muestran que intentaron llamar varias veces a emergencias. Incluso marcaron números tanto de Panamá como de Holanda, pero nunca lograron comunicarse. Durante días siguieron intentando pedir ayuda mientras la batería se iba acabando. Una semana después, uno de los celulares se encendió de madrugada solo para tomar una serie de fotos con flash en plena oscuridad. Nadie sabe qué intentaban iluminar, pero claramente no fue algo al azar. 2 meses más tarde apareció una mochila con sus pertenencias ordenadas, como si alguien la hubiera colocado ahí con cuidado. Cerca de ese lugar también encontraron restos humanos, un pie dentro de un zapato que pertenecía a Chris y parte de la pelvis de Lisanne. A pesar de búsquedas intensas y de que los propios padres hicieron el recorrido junto a las autoridades, nunca se logró reconstruir exactamente qué pasó.
existen alrededor de 90 fotografías que las autoridades no han mostrado públicamente, lo que solo ha hecho que el caso siga lleno de dudas. Y aquí en este lugar hay varios recordatorios, memoriales. Uno de ellos es la cruz, en donde están impresos los nombres de ellas, Lisanne Fromm y Chris Kremer. Lisanne nació el 24 de septiembre del 91 y Chris Kremer nació el 9 de agosto del 92. Oye, hace como una semana, hace como 2-3 días, cumplió, ¿qué? 33 años. Tenía mi edad. Madeleine McCann. Madeleine McCann nació en 2003 en Inglaterra, y aunque hoy su nombre es conocido en todo el mundo, en ese momento era solo una niña más de vacaciones con su familia. Sus papás eran médicos y habían viajado con amigos a Praia da Luz, en Portugal, un lugar muy visitado por turistas británicos. Se estaban quedando en un complejo de apartamentos y llevaban varios días con una rutina bastante normal. Durante el día, los niños iban al club infantil del hotel y por las noches los adultos salían a cenar cerca del departamento mientras revisaban a los pequeños cada cierto tiempo. La noche del 3 de mayo de 2007, Madeleine y sus hermanos mellizos estaban dormidos en el apartamento mientras sus padres cenaban a pocos metros junto a otras parejas. De rato en rato alguien se levantaba para ver que todo estuviera bien. Pero en una de esas revisiones, la mamá entró y notó que Madeleine ya no estaba en la cama. Solo estaba su manta y su peluche, pero ella había desaparecido. A partir de ahí, empezó una búsqueda desesperada dentro del complejo, entre vecinos, pasillos y zonas cercanas, hasta que llamaron a la policía y el caso reventó a nivel internacional. Desde el principio se empezó a decir que hubo muchos errores en las primeras horas de la desaparición. El departamento no se cerró como debía, las alertas tardaron más de lo normal y mucha gente entró y salió del lugar cuando todavía podía haber pistas importantes. Eso hizo que todo se volviera más confuso después, y hasta hoy esa idea de que se perdió tiempo clave al inicio sigue siendo una de las razones por las que el caso nunca logró cerrarse del todo. Con el tiempo empezaron a salir muchas teorías. Algunas decían que Madeleine pudo haberse despertado y salir sola. Otras hablaban de un secuestro porque hubo testigos que vieron a un hombre cargando a una niña esa noche. También investigaron a un vecino llamado Robert Murat, pero nunca encontraron pruebas reales contra él. Incluso surgió la idea de un robo que salió mal y más tarde sospechas hacia los propios padres cuando unos perros marcaron ciertos rastros, aunque nada fue suficiente para acusarlos. Después de muchos años sin un sospechoso claro, en 2020 las autoridades alemanas señalaron a Christian Brückner como principal sospechoso del caso. No está acusado oficialmente por la desaparición de Madeleine, pero sí tenía un historial criminal bastante pesado. Él estaba en prisión por la violación de una mujer de 72 años, ocurrida en 2005 en la misma zona de Portugal, donde desapareció Madeleine, delito por el que recibió una condena de alrededor de 7 años. Además, a lo largo de su vida ha tenido antecedentes por abuso sexual, delitos relacionados con menores, robos y tráfico de drogas, lo que hizo que los investigadores lo pusieran bajo la lupa cuando revisaron quiénes estaban cerca del resort en 2007. En 2025 el tema volvió a moverse porque se realizaron nuevas búsquedas en Portugal buscando restos o evidencia que conectara definitivamente al sospechoso con el caso, pero públicamente no se anunció ningún hallazgo concluyente. Ese mismo año también salió de prisión tras cumplir condena por otro crimen, lo que reavivó la presión mediática porque, aunque sigue siendo el principal sospechoso para Alemania, legalmente no está acusado por la desaparición de Madeleine y él niega cualquier participación. El loop de Amy. Hay una historia que lleva años rondando las carreteras cerca del cañón Sinks en Wyoming y todo empieza con una mujer que salió a trotar en 1997 y que jamás se le volvió a ver. Su nombre era Amy,
una familia que estaba de vacaciones, cuenta que habló con ella por casualidad mientras buscaban direcciones. La recuerdan amable, tranquila, como cualquier persona que vive por la zona. Lo raro vino cuando ese mismo chico asegura haberla vuelto a ver años más tarde. Aunque para entonces, Amy ya llevaba más de una década desaparecida. Desde su desaparición han surgido decenas de reportes de gente que dice haberla visto haciendo jogging por las autopistas cercanas. No como una persona normal, sino moviéndose de forma extraña, casi como si repitiera el mismo recorrido una y otra vez. Nadie sabe qué pasó realmente con ella. Oficialmente sigue como desaparecida, pero muchos creen que murió ahí mismo. Algunos dicen que pudo haber sido posiblemente un asesino que la acechó cuando corría sola. Otros dicen que como la zona está llena de animales salvajes, pudo haber sido atacada. El problema es que nunca se encontró ningún rastro. La historia se vuelve todavía más extraña cuando aparecen los gritos que varias personas han reportado en esa zona del bosque. Campistas y viajeros han llamado al 911 diciendo que se escucha a alguien gritar entre los árboles, siempre de la misma manera. Hay grabaciones y quienes han estado ahí dicen que suena exactamente igual cada vez, como si fuera el mismo audio repitiéndose. Lo curioso es que el camino de tierra desde donde dicen que viene el sonido coincide con la misma ruta por la que Amy acostumbraba a correr. Caso del profesor Nivaldo. El caso del profesor Nivaldo Villegas en Chile ya era bastante fuerte por sí solo, pero hubo un detalle que mucha gente empezó a señalar como algo raro dentro de toda la historia. Nivaldo era un profesor de computación muy querido en Villa Alemana, que desapareció en agosto de 2018 después de salir de casa para reunirse con amigos. Su familia lo buscó por todos lados, los vecinos se organizaron y los medios empezaron a cubrir el caso casi de inmediato. Mire, invita a Navale. ¿Qué es? Es un pedazo de un cuerpo humano, mira. Oh, oh, rígido. El dorso. Días después, apareció un torso humano flotando cerca del muelle Prat y más tarde se confirmó que era él. La investigación terminó señalando a su expareja y a la pareja actual de ella, quienes confesaron el crimen. Soy yo la que cometió el error. Soy yo la que estuvo metida en la muerte de mi marido. Hay días que me pongo a mirar para la reja de mi patio y siento que Nivaldo va a entrar. Hasta ahí todo parecía un caso policial más, pero mientras el profesor todavía estaba desaparecido, ocurrió algo que llamó la atención de quienes creen en lo paranormal. Un canal de televisión chileno estaba haciendo un reportaje en vivo frente a su casa, entrevistando vecinos que hablaban de ruidos extraños dentro de la vivienda. En medio de la transmisión, algunas personas dijeron escuchar una voz rara de fondo que no parecía pertenecer a nadie presente en la escena. Dice la vecina que son unos ruidos raros, que no se sabe identificar de qué son. ¿Ustedes ya habían conversado? ¿Él ya le había contado esto? Al principio casi nadie lo notó, pero cuando el video quedó subido en internet, varios usuarios comenzaron a repetir el fragmento y aseguraban que se trataba de una psicofonía. Identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, ya la identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, ya la identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, ya la qué son. Ustedes ya habían conversado, ya la... Lauren Giddings. Lauren Giddings desapareció y durante varios días nadie sabía qué había pasado con ella.
Mientras la policía empezaba a investigar, un noticiero local estaba entrevistando a su vecino, Stephen McDaniels. Vivían en el mismo edificio y él hablaba frente a la cámara como alguien preocupado, nervioso, intentando entender la situación. We just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you heard? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. That's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. En plena transmisión le dicen que el cuerpo de Lauren acaba de ser encontrado. La noticia le cae en vivo, se queda completamente quieto, empieza a respirar raro, parece que se le va el color de la cara. Desde afuera parece el shock normal de alguien que acaba de enterarse de algo horrible. El detalle es que el asesino era él. En ese momento nadie en el programa lo sabía. La entrevista siguió unos minutos más mientras él fingía sorpresa y tristeza. Después se supo que su relación no era como él la pintaba. Decía que eran amigos, pero en realidad solo eran vecinos. Lo que sí había era una obsesión. Stephen empezó espiándola por la ventana. Se ponía un pasamontañas y usaba una cámara pegada a un palo largo para grabar hacia el interior de su departamento durante la noche. Eso no fue suficiente. Una madrugada, alrededor de las 4:30, entró al departamento de Lauren. Ella estaba dormida. Cuando despertó y lo vio, no se quedó paralizada. Le dijo que se largara. No sabía quién era porque llevaba la máscara, pero no reaccionó como él esperaba. Eso lo alteró. Se le fue encima y empezó a estrellarla. En el forcejeo cayeron de la cama y las piernas de ella quedaron atrapadas debajo, lo que le impidió quitárselo de encima. Aún así, logró arrancarle la máscara y verlo a la cara. Lo último que le pidió fue que se detuviera. No se detuvo. Después llevó el cuerpo al baño. Más tarde regresó con una sierra y desmembró el cuerpo. Separó brazos, piernas y cabeza, los metió en bolsas distintas y los fue tirando en diferentes lugares pensando que nadie los encontraría. ¿Por qué sigues mintiendo? No lo sé. Sí lo sabes. ¿Qué responderás mañana cuando diga que tenemos tu cabello con el cuerpo? ¿Qué me vas a decir entonces? Porque mira, si hago esto, mira mi cabello. Así de fácil se cae. Mira todo el cabello que tienes. ¿Crees que ninguno se cayó? Pues sí se cayó, Stephen. Nunca explicó un motivo claro. Dijo que estaba en un estado extraño, como si no estuviera del todo consciente. Incluso se unió al grupo de búsqueda cuando oficialmente la reportaron como desaparecida, actuando como si también estuviera preocupado. En el interrogatorio su actitud fue igual de rara, respuestas con un sí o con un no, mirando fijamente, y al final varios minutos en silencio absoluto, sin moverse, como si se hubiera quedado congelado. Y todo eso mientras ya existía el video donde, en vivo, parecía enterarse de la muerte que él mismo había provocado. Los hombres de los lentes de plomo. En 1966 pasó algo muy raro en Brasil que hasta hoy nadie ha logrado explicar bien. Dos electricistas, Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz, aparecieron muertos en una zona apartada. No había señales de violencia, ni robo, ni nada que indicara que alguien más estuvo ahí. Lo extraño empezó desde cómo estaban vestidos. Llevaban impermeables gruesos que les cubrían todo el cuerpo, aunque no estaba lloviendo ni era temporada de lluvia. Lo más llamativo eran unos lentes de plomo que ellos mismos habían fabricado. Uno murió con los lentes puestos.
Antes de desaparecer habían pasado por una cafetería, pidieron una botella de agua fiada y dejaron una nota diciendo que luego volverían a pagar. Después de eso, simplemente se esfumaron hasta que encontraron sus cuerpos. Los cadáveres tenían, aparte de esas 2 máscaras de plomo, hechas y forjadas de forma irregular como de forma casera, portaba una extraña fórmula matemática en uno de los bolsillos, en un papel. Esta fórmula matemática era bastante extensa, pero se relacionaba con la ley de Ohm. Posteriormente también encajaría en ese gran puzzle. A su vez encontraron un billete de autobús que decía que habían cogido el autobús el día 17, cuando los encontraron muertos el día 20. También encontraron otra nota, y esta nota era muy llamativa. La nota decía 16:30, estar en el lugar. 18:30, ingerir cápsulas después del efecto esperar la señal. A su lado había un cuaderno casi vacío. Solo 2 páginas tenían texto y parecían instrucciones. Tomar pastillas en ciertos horarios, estar en un punto específico por la tarde, cubrirse la cara con metal y esperar una señal. Desde entonces mucha gente cree que estaban intentando algo fuera de lo normal, quizá algún tipo de contacto extraño o algo que pensaban que podía ser peligroso. La autopsia no resolvió nada, no estaban golpeados, no tenían heridas, no había rastros de veneno y tampoco una causa médica clara. Simplemente murieron y ya. Sus familias nunca supieron qué estaban planeando ni por qué los dos dieron la misma excusa para desaparecer ese día. Lo que sí que encontraron es que su piel se había quemado por una especie de extraña radiación, una radiación muy fuerte que había chamuscado la piel, sin llegar a abrasarla, sino ligeramente quemada. Lo que pensó la policía allí es que estos 2 hombres eran unos espías del gobierno que estaban trabajando con una especie de electrónica, máquina, conceptos de comunicación de radio. Lo más inquietante es que todo apunta a que ellos creían que necesitaban protección para lo que fuera que iban a hacer. Fabricaron sus propios lentes, siguieron un plan y llegaron preparados. Pero algo salió mal y nadie sabe qué fue. El caso de los hombres de los lentes de plomo sigue siendo uno de esos misterios que mientras más lo lees, menos sentido tiene. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que podría haber una continuación si llegamos a los 10,000 likes. Si quieres ver los extras de los icebergs, te dejaré el enlace fijado en el comentario y en la descripción de este video. Anímate, sé que te va a gustar. Recuerda que el nivel 6 está diseñado para mostrar lo más turbio y oscuro. Ahí se encuentra lo más profundo del iceberg, donde puedo hablar de ciertos temas sin limitarme por problemas de monetización. Si decides pagar esta membresía, estás advertido, las cosas ya van más allá. Si disfrutaste de este video, me ayudarías mucho regalándome un like, comentando qué te pareció y qué te gustaría ver en una segunda parte. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chao!